Buenas noches, amigos y amigas de Entre Nosotros. Bienvenidos a este programa de hoy miércoles, en mitad de semana. Hace unos días les comentamos a ustedes que íbamos a iniciar una serie de programas hablando de las profesiones que ejercen algunas personas y que queremos que todos sepamos del ejercicio de cada profesión, de esa profesión. A veces sabemos, bueno, tal persona trabaja en tal cosa, ¿cómo será eso? ¿Por qué escogería esa carrera? ¿Qué le habrá dejado de bueno, de malo, incluso porque no todo es al 100% bueno? Y vamos a empezar hoy con el tema de la docencia. Sabemos que los docentes tienen situaciones diferentes, que el trabajo no es solo en el aula, sino más allá de las aulas también. Y para eso vamos a conversar hoy con Clara Luz Morera, quien es orientadora, y con ella vamos a conversar. Clarita, para los vecinos de San Martín, que vemos aquí cerquita, y con estima para nosotros, los sanmartinenses, es Clarita. Clarita, agradecerle que nos acompañe esta noche. Muchísimas gracias, Andrés. En realidad es un placer estar en un programa que permite acercar a nuestra comunidad y sobre todo brindar una información valiosa. Clarita, ¿por qué la docencia como profesión? ¿Por qué la escogió? ¿Qué la llevó a eso? Bueno, hay una historia, yo creo que en esto muchas personas soñamos con una parte vocacional y cuando uno es eh, joven se va tejiendo ilusiones y sueños. Sin embargo, en un inicio yo quería estudiar algo relacionado a la salud. Incluso cuando ya después de hacer generales en la Universidad de Costa Rica, hice varios trámites para estudiar enfermería y luego decidí no hacerlo, no irme de la zona porque iba a hacerlo en la Universidad de Costa Rica y empecé a estudiar en la UNED rehabilitación con énfasis en rehabilitación profesional. Y rehabilitación profesional tiene que ver para trabajar en el cuarto ciclo de educación especial, trabajar con personas con discapacidad cognitiva y poderles colaborar en la parte incluso vocacional, en la parte de colocación y exploración vocacional. Saqué un diplomado. Sin embargo, en el transcurso de esta carrera, ya un día venía la Universidad Latina de Costa Rica a, a brindar su oferta educativa. Y entonces acompañé a mi esposo a ver y a investigar un poquito sobre las carreras y creo que desde el primer momento que vi la oferta de orientación me gustó. Y inmediatamente estaba terminando la otra carrera, pero llegué y me matriculé en, en orientación. Y de ahí nace una pasión porque pienso que la docencia es una carrera de servicio, es una carrera donde el funcionario, ¿verdad? O el profesional tiene que tener muy claro que es dedicarse a otra persona, que es transformar vidas y que es poder impactar. Y, y yo lo digo porque yo llegué ahí y me gustó y me quedé. Eh, ya en el transcurso de esta carrera, probablemente uno ya ha cometido sus errores, pero han sido los que tal vez han marcado de forma, eh, digamos, que han sido más débiles, ¿verdad? Que he tratado de hacer las cosas bien y que he tratado de poder colaborar, ya sea en las instituciones donde he estado, tanto en secundaria como en primaria, y también con respecto a la de rehabilitación profesional, pude trabajar en el Plan Nacional, que es el programa de educación especial de tercer y cuarto ciclo,
eh, en los colegios, lo que en algún momento se llamó los prevocacionales. Dice Diego Salas, conocido como Barrantes. Buenas Sí, noches. La docencia es sinónimo de vocación, entrega y compromiso. Bendiciones para quienes día a día sacamos adelante a la niñez y la adolescencia. Eres un docente. Carmen Eliana Elizondo nos escucha y nos ve desde el Cantón Central de Punta Arenas y dice buenas noches desde Punta Arenas Centro. Así es, para ella también el saludo mucho gusto especial. saludarlas. Realmente, como lo dice Barrantes, es de compromiso y es de vocación. Realmente, cuando escuchamos a una persona decir, no me gustan los adolescentes, no me gustan los niños, no puede estar ejerciendo una carrera en educación bajo ninguna circunstancia. Tiene que, tiene que tener una relación positiva con los estudiantes y es un reto. Hoy por hoy es más, alguien diría más complicado, pero estamos en un momento donde los chicos tienen muchos derechos y hay que ejercerlos. Recordamos en algunas anécdotas de personas que dicen eh, que el maestro les pegaba, que el maestro tiraba Ah, la tiza, que el maestro que usaba frases como la letra con sangre entra y ese tipo de cosas. Gracias a Dios nos hemos dado cuenta que no podemos tener un enfoque desde la amenaza, un enfoque desde una exigencia temerosa. Tenemos que tener estudiantes dispuestos a querer aprender y en un ambiente de confianza, en un ambiente realmente eh, agradable, donde esté el estudiante con una disposición y también la familia que esté cercana. ¿hay alguna diferencia entre la orientación y la docencia normal, digamos, enseñar matemáticas, estudios sociales y todo eso? No, claro que sí. O sea, yo les digo a mis compañeras y cuando he trabajado en la universidad, yo siento que, yo les digo que la docencia es una labor titánica. Sería muy fácil llegar a un aula y desarrollar una materia, desarrollar ciencias, matemáticas, español o estudios sociales, o una asignatura como inglés, pero resulta y sucede que desde el momento en que un docente ingresa al aula, se da cuenta que todos aprendemos diferente. Eso es el primer reto. Que si yo expliqué, no todos captaron de la misma forma, que todos tienen su ritmo y su estilo de aprendizaje. Y aunado a esta situación, muchos de nuestros estudiantes llegan con problemas serios de casa. ¿Y a qué me refiero? Problemas serios de casa. Yo no sé si el estudiante que tengo al frente, a veces por poca colaboración del mismo niño, ¿cómo fue ese inicio de mañana? Si solo hay un sanitario y un baño en una casa donde tienen que alistarse 6 personas para entrar todos a las 7 de la mañana, donde aquel niño tal vez no quiera colaborar, no se quiso comer el desayuno y por ahí empezó un conflicto en casa donde ya que el niño ya va regañado, que otros niños ya no pudieron desayunar porque no se les hizo un desayuno, porque no se les atendió o porque no hay. Otros niños van con una dolencia, otros niños tienen padres enfermos, la separación de los padres, problemas económicos y un sinfín de situaciones, ¿verdad? Que se les enfermó la mascota, que el niño está sufriendo. Y entonces tenemos, no en una mayoría de 20 niños en un salón de clase, podemos tener incluso la mitad de los niños con una situación especial. Entonces, ¿cómo abordarlo? Por eso le digo, la labor de un docente es titánica. Y con respecto, si lo comparamos con orientación, no deja de serlo, ¿verdad? Porque un trabajo coordinado con el docente es, en mi caso, niña, ¿me puede ayudar con tal estudiante? No sé, parece que le ocurre algo. O a veces los mismos estudiantes llegan a buscarlo a uno. Y a veces detectar
una situación y poder colaborarles, por si hay alguna diferencia entre los niños, colaborar a ambas partes y que los dos se den cuenta, o si me estoy equivocando, o si estoy percibiendo la situación que ocurre de una forma diferente. Entonces, eso también tiene lo suyo, ¿verdad? Dice Marcela Morera Meneses, excelente profesional y persona, linda por dentro y por fuera, que Dios la siga bendiciendo de manera abundante. Muchas gracias, más. Yo he escuchado muchas veces, ahora que usted decía, entre tantas situaciones, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, del alimento, de que se dejó sin desayunar o que no pudo desayunar. Y yo he escuchado muchas veces que hay niños y niñas que se comen es lo que les dan en el comedor de la escuela. Que los niveles de pobreza que tenemos aquí en este país de nosotros, hay extrema pobreza. Las personas de esas todavía en áreas rurales, fronterizas y otras no tan fronterizas, pero rurales, el alimento de esos chiquitos es la escuela. Y creo que por eso es que ha existido también, que me parece muy bien, que he notado que durante los periodos de vacaciones algunos comedores se mantienen abiertos. Sí. Yo creo que hay una responsabilidad mayor, una responsabilidad muy grande de parte del Ministerio de Educación y poder satisfacer las necesidades de los estudiantes. Uno quisiera que esos horarios se amplíen, ¿verdad? Y que, y que todos los chicos tengan acceso a esta buena alimentación. En cuanto a eso, hay muchos esfuerzos también para que la alimentación sea para que la alimentación sea adecuada, para que la alimentación sea equilibrada y velar porque el niño consuma los alimentos que en algunas ocasiones hemos tenido estudiantes que tal vez están acostumbrados a una ingesta muy básica. Entonces hay niños que consumen solo arroz y frijoles y tal vez no están acostumbrados a comer eh, la carne o la ensalada y entonces ellos prefieren mantener lo que consumen tal vez en casa. Otros niños, por el contrario, les encanta. Y recuerdo a una familia que se trasladó de un centro privado a la escuela San Martín. Y la señora me decía, no muy convencida, dice, niña, yo en realidad pensé que mi hijo no se iba a adaptar a este centro educativo. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que más le gusta a la escuela? Porque dice que enamorado. Y el niño le decía, el restaurante, mami, el restaurante. Y sabemos que los centros educativos privados tienen sodas. Y en cambio, los chicos en los centros públicos Comedor. van al comedor y todos en las mismas circunstancias pueden pasar al comedor. Entonces, para él, y yo les decía que importante, porque la docencia en sí, ¿verdad? Estamos dentro del aula, pero para que se pueda cumplir, ocupamos un montón de apoyos y de otras funciones de otras personas para que se pueda de verdad cumplir integralmente. Y esas son las señoras del comedor. Entonces hay muchos niños que llegan muy agradecidos a decir gracias, hoy la comida está deliciosa. Los chicos que son más comeloncitos quieren repetir y hay también restricciones, ¿verdad? Que tenemos que cuidar del peso y ese tipo de cosas. Y ocurre eso y ocurre más cuando se está en esas edades de escuela, que se encariñan hasta con las señoras del comedor. Sí, Y son personas que uno las ve con buenos ojos, con cariño, porque también esa persona cumple una función muy interesante. sí, incluso en algún momento hay niños que se logran identificar muchísimo con ellas y también ellas tienen una función valiosa porque a veces detectan situaciones y a veces se comunican también con uno, con la docente, y le dicen, miras que aquel niño siempre tiene hambritas, siempre quiere comer más, hay que pensar qué está ocurriendo. Y los niños se acercan en los recreos o
en horas que tal vez no les corresponde, pero para manifestar alguna necesidad. Vea qué interesante, dice Carmen Eliana Elizondo. Muy cierto, trabajo en un comedor escolar. Hay muchos niños que no les gusta la ensalada, el pollo, solo arroz y frijoles comen. Sí, y esto uno quisiera como poder, les está brindando la oportunidad de consumir alimentos, ¿verdad? Diferentes. Sin embargo, tal vez es un proceso de transición y en algún momento logran ya cumplir, ¿verdad? O comer la dieta completa. Dice Ame Morera Meneses, mi hijo quiere un montón a Sarita la cocinera y quiere llevarle regalo de frutas o verduras. Jorgito es un amor de todas maneras y es un niño muy cariñoso y me lo imagino y también imagino a esa cocinera encantada con este niño. Con ese regalo, Sí, sí, claro. con el niño. Sí. Israel Vallejos Escobar, el saludo para Israel allá en Orotina. Dice buenas noches, saludos, excelente espacio. Parte importante de los docentes y orientadores es que uno nunca olvida a esas personas que le apoyan. Recuerdo un montón a mis profes, cocineras escolares y dos orientadoras que siempre estuvieron apoyando. Siempre, además, toparlos y saludarlos ya luego con el pasar de los años. Hay una satisfacción enorme y a veces, bueno, ya uno tiene demasiados años de estar trabajando en docencia y no puede recordar el nombre exacto de algunos de los chicos, ¿verdad? Y ya algunos llegan a la escuela siendo papás y uno les dio clases y uno dice, ay, qué grandes están, ¿verdad? Para no decir qué grande está la niña de orientación, ¿verdad? Entonces, pero hay una gran satisfacción cuando uno los ve profesionales, cuando uno los ve que alcanzaron las metas y que siguen, ¿verdad? En esa lucha. Yo he trabajado en varios colegios y recuerdo un estudiante que años después lo encontré y me dice, profe, ¿se acuerda de la dinámica que hicimos en se llamaba entrevista conmigo mismo en 10 o 15 años? Me dice, todo lo que yo escribí ahí lo he cumplido. Entrevista conmigo mismo. En 10 años. Entonces, en esa entrevista se le propone al estudiante cómo se visualiza dentro de 15 años, en cómo ve su casa, cómo se ve en el trabajo, qué cosas y qué logros ha obtenido. Y él me decía, profe, solo me falta una cosa por alcanzar. Y cada vez que en algún momento lo veo en Facebook, sé que me puede mencionarlo, se llama Uriel, que está en X país, viene de otro país y, y es como muchos muchachos y muchachas que realmente uno les lleva en el corazón. Porque tiene razón Israel. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo en la escuela Juan Chávez tuve 3 maestras. La niña Teresita Umaña, que fue la que me recibió. Es que fue una situación complicada. Yo empecé en San Martín porque soy de San Martín. Y resulta que se me ocurrió se me ocurrió no, había que ir al baño y la maestra se molestó. Y me dijo, uno viene listo para no ir al baño ni ir a nada. Y yo no podía, yo salí y fui solo, ya no me dejó ir y me fui solo. Claro, me agarró de las mechas, ¿verdad? Entonces me voy donde el director a dar las quejas y lo que hizo fue darme como dicen, la repela. Entonces fue cuando me pasaron, se molestaron mis papás y me pasaron a la Juan Chávez. Y hay un señor que recuerdo siempre, casi nunca lo veo, don Víctor Oviedo, era el director de la Juan Chávez. Y dice, lo podemos recibir si alguna maestra lo acepta como recargo, porque ya los grupos están hechos. Y fue la niña Teresita Omaña la que me recibió. Excelente. Y fueron 3 años con ella, de primero a tercero. Después, Margarita Espinosa y, y los últimos 2 años, Marilena Rojas. A esa sí casi no la veo, pero con doña Margarita Espinosa, que le decíamos la niña Maggie, con ella converso y ahí veo por Facebook, la sigo y ella me hace comentarios
Y con la niña Tere sí voy a diario, hace poco estuve por ahí. Con ella sí tengo una comunicación bastante fluida. Y es que qué lindo, nosotros como docentes y como seres humanos, sí cometemos muchos errores. Una vez se invitó al padre Albán a la escuela San Martín para que nos diera ese día de motivación, ¿verdad? Al inicio del curso lectivo. Y él llevaba 2 limones y ya comentó la anécdota de él y él llevaba esos 2 limones porque nos pedía que no, que hiciéramos las cosas bien y que fueran muy positivas y que en su experiencia había tenido un mal momento con un docente y que no lo podía recordar de forma grata. Y entonces uno tiene que aprender también de los errores de los demás y, y creo yo que, que es necesario. Yo hoy por hoy recuerdo a mi niña Marielos y siempre y cada vez que la veo le digo, niña Marielos, usted ha sido la mejor niña para mí. Y a ella le da mucha risa, pero de verdad que yo la recuerdo con mucho cariño porque niña Marielos vino, eh, teníamos actividades lindísimas con ella y teníamos un famoso cuaderno de vida que a los 10 Ajá, años, muy bien. el cuaderno de vida y lo habíamos hecho en forma de un corazón y es que lo recuerdo con papel crepé blanco y ahí a las 10 años habíamos narrado situaciones muy positivas de nuestra corta vida. Entonces, en ese proceso la niña se trasladó de escuela y para mí fue muy difícil aceptar eh, el, al docente que venía. Por eso yo siempre les digo a las docentes, si se van a trasladar de escuela, Perdón, que me... despídase, no, despídase de sus alumnos, cuénteles qué va a pasar y porque tal vez para mí fue casi un duelo que llegar y no darme cuenta que ella no estaba. Carita, ¿le ha correspondido en algún momento coincidir con exalumnos que la recuerden y que ustedes saben hablar? No, por supuesto, muchas veces. Y es bonito porque incluso a veces uno se les muestra y se manifiesta un agradecimiento que a veces uno no recuerda ni por qué. Y uno dice, ¿qué habrá pasado? Si de verdad que uno trata de atender a todos los estudiantes de la mejor forma. Hay estudiantes en los que les tienen muchísimo cariño, tal vez porque se ha acompañado un proceso difícil, ya sea de enfermedad, de pérdida de los padres, o algún niño que tal vez tenía una situación de conducta y que no era positiva y que uno pudo ir acompañándole al niño y lograr un cambio en, en aquello que le hacía daño a él y también a los demás. Estación de servicio Loiba. Es venta de combustibles, cambio de aceite, reparación de llantas, venta de accesorios y la atención de don Claudio González, familia y un selecto personal. Estación de servicio Loiba es la estación que los sancarleños prefieren. Publicidad Román Megavallas, la empresa de vallas en Costa Rica con más de 200 vallas en todo el país. Los puedes contactar al equipo comercial al WhatsApp 7046 7799 o al correo electrónico Mauricio Román 830 @gmail.com de publicidad Román Megavallas, la empresa de vallas en Costa Rica. Ocurren situaciones tal vez donde hay momentos en que uno dice, bueno, yo quisiera cambiarle algo a mi profesión. ¿Hay algo que usted quisiera cambiarle a su profesión? A veces uno, hay en situaciones más delicadas, uno ve que como sistema y como docencia no tenemos un respaldo legal y a veces en pro de defender a un estudiante por una mala actuación de sus responsables, la docencia no tiene ese respaldo legal o, por ejemplo, una sugerencia cuando hay niños que presentan ausentismo y que uno sabe que no están asistiendo a clases sin nada que les justifique
y que con eso violentamos un derecho como es el derecho a la educación, que está dentro de la Constitución Política y en el Código de Niñez y Adolescencia, y que además de que un niño no se le está enviando a clases, tal vez la estimulación en casa no es la mejor, y entonces el que se está privando de la educación es el niño, y que tal vez uno sabe que esa familia no cuenta con los recursos económicos como para que tenga un futuro estable. Entonces, si ni tan siquiera van a tener la educación básica, hay una preocupación. Pero cuando se hace una recomendación de este tipo, nosotros no tenemos como una autoridad decirle, don Andrés, mande a su hijo a la escuela. Recomendamos. Sí realizamos un trámite donde corresponda, ya sea a fiscalía, depende de la situación, ya sea al PANI o al mismo Ministerio de Educación, se envía una nota donde corresponda una referencia. Pero uno quisiera como que exista un poquito más de presión de alguna u otra forma para que se cumpla lo que el docente solicita. Qué complicado el tema de la gente que no puede estudiar por recursos económicos o por falta de recursos económicos. Hace unos días en Aguasarcas estaba yo conversando con un amigo en una soda y llegó otro amigo de él, ¿no? Entonces, se pone a conversar ahí con los dos. Ya la conversación era de tres. Y se pusieron a conversar cosas ahí muy interesantes, conversamos. Y el señor, pero un señor de 52 años, o sea, un señor joven. No, porque yo tengo 49, pero él tiene 52, o sea, yo joven. Muy joven, no porque yo tengo 52. Y la cosa es que él se pone a hablar y a hablar. Y yo me quedo escuchándolo. Y dice, no es que yo sea bruto. Yo soy inteligente, yo muchas cosas las sé. Yo no estudié porque mis papás eran pobres y no me pudieron pagar ni siquiera la escuela. Y yo, escucha, este señor lo marcó. Él no puede estudiar. Claro que sí, porque ya el tener una profesión marca, como lo dice usted, la diferencia en mejorar la calidad de vida de no solamente de esa persona, sino de la descendencia de esa persona. Y además la visión que hay, la necesidad. En algún momento a veces uno sentía que los papás ahora era necesario nada más o suficiente con tener pancitas llenas. Entonces, si hay una pancita llena en casa, si hay un techo, si hay abrigo, no es necesario estudiar. Pero cuando yo le hablo a usted de esa entrevista conmigo mismo en 15 años, es enseñarle al estudiante a proyectarse en un futuro, a querer visualizarse de una forma diferente, a querer soñar, a tener un propósito de vida. Para mí, si hay algo que es angustiante, es que un niño, un joven no se dé cuenta ni por qué está en la escuela, por qué está en el colegio, por qué está haciendo eso. Que llega y como en una rutina, en un círculo de voy a la escuela, regañado, ¿verdad? O exigido, que llego a casa, que me cambio el uniforme o no me lo cambio, que se hizo de noche y al otro día voy para la escuela, sin ningún propósito, sin darse cuenta que la educación es la palanca para salir adelante, que es la herramienta, porque si todos tuviéramos, qué sé yo, si todos tuviéramos la herencia del abuelo, la herencia del papá, y sé que me voy a dedicar a aquella finca o aquel negocio, aquella oficina, aquel buffet, no importaría, pero esa no es la realidad de todos. Y entonces en la educación vemos una herramienta para que las personas puedan mejorar su calidad de vida, para que tengan una visión diferente. Iván, tenemos por ahí comentarios. Tenemos dos comentarios, bueno, aparte de los que ya ha leído Andrés con anterioridad, y tenemos uno de Isabel Granados, un saludo a Isabel, que dice, saludos Andrés e invitada. Saludos para Isabel Granados, es la señora de los deportes, ¿cómo se llama? En el programa Pasión Deportiva, si no me equivoco.
y Pasión Pasión Deportiva. Deportiva. Pueden ir a la página de Pasión Deportiva porque hace poco les hackearon la página, les hackearon el Facebook y se tiraron abajo la página. Entonces pueden buscar ahí en Facebook Pasión Deportiva y darle me gusta. Están otra vez recopilando todos los seguidores que se perdieron. La página de Cerritos. Ah, es correcto, Ajá, del sí. programa. Ok, también tenemos un comentario de doña Pilar Porras que dice, excelente profesional y maravillosa persona, súper comprometida con la educación, dando siempre lo mejor de ella. Un fuerte abrazo, un saludo para doña Pilar. Y esos serían los comentarios. También quiero saludar a don Urbano Arias que nos está viendo, que se acaba de conectar a la transmisión. Entonces un saludo a don Urbano que también nos acompañó en un programa de Anita Madrigal. Ok, para Urbano y para doña Pilar Porras también. Un saludo especial. Doña Pilar también es una excelente ser humano y que hoy tiene a vicealcaldesa, es doña Pilar. Sí, doña Pilar, un abrazo también para usted y sobre todo porque yo la admiro en todas las labores que ha desempeñado, es excelente y en la oficina de la mujer, bueno, que uno le llama de la mujer, pero en la oficina de desarrollo social, donde ha brindado por mucho tiempo un apoyo a todas las instituciones educativas y a toda la población. Y se ha ganado los corazones de mucha gente porque es una señora también de mucho humanismo, ¿no? Sí, muchas gracias. También tenemos un comentario reciente de Carmen Iliana Elizondo Salazar. Y este comentario es una realidad que tal vez Clarita nos puede confirmar, que dice, muchos niños su único lugar seguro es la escuela o colegio. Bueno, si no van a una escuela o colegio, Limón. Sí, realmente es el lugar seguro. Tenemos niños que ahí se sienten protegidos, que se sienten acompañados, comprendidos, y también podemos agregarle que incluso tienen sus alimentos. Y entonces, y que es un factor protector. A veces tenemos, los docentes en las escuelas, tenemos susto de dejar salir a los chicos ya de sexto grado, porque se nos señala, ¿verdad?, en el sector educativo, de que la escuela tiene una actitud maternalista. Pero es que si Andrés no me llegó 2 días a la escuela, yo llamo a la mamá de Andrés y pregunto qué pasó. Y si Andrés no me presentó los trabajos, otra vez recurro a la familia y les pregunto qué ocurrió con los trabajos. Entonces hay una cercanía bastante estrecha con el estudiante y a veces tenemos tanto temor que aquel niño se sale de la escuela y nosotros no sabemos qué va a pasar con él porque en la escuela de alguna u otra forma se le protegía. Que si hay alguna situación de diferencia entre los estudiantes, de forma, siempre y cuando, ¿verdad?, los niños involucrados comuniquen al docente, se atiende de forma inmediata. Y eso es lo que uno pretende, ¿verdad? Que si un niño se está sintiendo, no se está sintiendo bien en clase, que lo pueda decir al docente. O que en su defecto, ¿verdad?, que llegue a casa y lo comente para que el padre de familia traslade esa inquietud al centro educativo y se pueda resolver. Entonces, pero la escuela se convierte en una mini sociedad donde el niño tiene que tomar decisiones, tiene que respetar a los demás, tiene que interactuar positivamente con los demás y tiene que vivir en un ambiente de respeto, por supuesto. Iván, también tenemos por ahí un comentario de mi buen amigo Carlos Valdés, que es bueno, tiene mucho conocimiento sobre el tema del café. Precisamente, dice don Carlos Valdés, yo le puse el don, capaz que... Sí, don Carlos Valdés, claro. Valdés dice, buenas, hay casos donde las parejas se ven separadas por algún motivo, quedando los hijos sin el cuidado de uno de los padres. Los y las docentes juegan aquí un rol que debe ser conciliador, aunque no necesariamente mediador. Pero no es correcto que un o una docente se ponga del lado de uno de ellos, pues su posición debe ser neutral, por respeto a los derechos del padre o madre.
debiendo mantenerse el vínculo de estos con el menor y el centro escolar para el desarrollo normal de ellos. ¿Cuál es la experiencia de doña Clara Luz al respecto y qué recomienda a sus colegas en estos casos? Gracias por el espacio, que es una oportunidad para mantener los valores y tradiciones familiares. Interesante pregunta. Bastante, bueno, muchas gracias, don Carlos, por la pregunta. En realidad esto, bueno, con la experiencia de los años, la verdadera universidad es ya estar en el centro educativo. Lo que no se vale para ninguno de los dos es eh, que también, como le dijera, que le hablen mal al estudiante, al niño, del papá o que le hablen mal de la mamá. Y en cuanto a la pregunta puntualmente que me hace, se nos dice que hay tres verdades, la suya, la de la otra y la verdadera. Entonces, a veces es muy interesante porque realmente lo que usted sugiere es tener una posición neutral, no tomar partido en ninguna de las dos situaciones y mantenerse al margen y conocer las dos versiones. Pero siempre mi experiencia en una situación como esta es decirle a los papás que tenemos un objetivo en común y es el bienestar del estudiante. Que los problemas entre ellos, por difíciles que sean, los tienen que sobrellevar de alguna manera, porque el vínculo de papá no se va a romper y aquel niño sigue amando a papá y a mamá con los defectos que sean. Entonces, es necesario, muy necesario que también los padres colaboren y por ejemplo, sí les agradecería muchísimo a los papás que tengan una situación de separación que no digan lo que no es, que no malinformen a la otra persona y, y para tener un criterio más profesional. Aunque lo tenemos, también nos podemos equivocar y estamos trabajando con sentimientos, con seres humanos, con emociones. A veces desde desde la perspectiva de la esposa o del esposo, los dos tienen razón, los dos puntos de vista son válidos, nada más que la interacción de uno con el otro se hicieron daño. Y lo más recomendable es hacer lo que usted nos indica, no tomar partido de ninguno de los dos y como les digo y les repito, tener muy claro que el objetivo de la docencia, el objetivo de la escuela es que el estudiante esté bien, pero que se le respete ese amor que tiene por papá y por mamá sin que tampoco ellos les hagan daño con las opiniones personales. Andrés, bueno, doña Luisa González nos regala un comentario acá desde el Facebook que dice: la felicito, Clarita. Qué importante los comentarios y los consejos que das, tanto para los docentes como los padres. Los felicito a todos. Muy importante este programa. Que Dios los bendiga. Quiero tomar un momento y decir nuevamente que, como había dicho Andrés, es una iniciativa de enfocar el programa hacia quizá ver la otra cara de la moneda que a veces no conocemos, ¿verdad? Y de hecho, bueno, yo quería aprovechar el espacio y la intervención para en algún momento quizá esté la oportunidad de preguntarle a Clarita, porque era como la duda que traía yo hoy para el programa, sobre cómo se ha limitado en los últimos quizás 2 años, creo que ingresó la ley 9.999 y que ha sido como el echado para atrás para querer estudiar, por decirlo así, la parte de la docencia. Yo siento que mucha gente ahora, conociendo esta nueva ley y todo eso, aquella vocación que sigue estando en la gente que quiere estudiar docencia, se ve opacada por un miedo, porque yo puedo querer estudiar docencia, pero cuando me mencionan los pormenores de esta ley, yo siento que tal vez muchos estudiantes
van a declinar quizá a estudiar la docencia, ¿verdad? Entonces, ver tal vez ese panorama de cómo ahora más bien el docente se ha vuelto vulnerable, incluso tal vez hasta puede llegar a ser una víctima de un malentendido, ¿verdad? Sí, y lamentablemente, bueno, esta ley, eh, como quien dice, se vino encima contra la labor del docente. Entonces hay cosas en las que sí se han hecho un par de modificaciones, sobre todo en el artículo 10, porque si yo a Andrés le decía, Andrés, trajo la tarea, Andrés podía llegar a la casa diciendo que la niña lo expuso delante de sus compañeros y que él se sintió avergonzado. Entonces parecen, y hay casos de este tipo, ¿verdad? Entonces, donde la percepción del estudiante es más valiosa, y lo que decía la ley es que el docente ante una acusación de esas no se puede defender, que la palabra que dice el estudiante es a lo que se le tiene que creer. Entonces dejaba indefenso. De hecho, es probable que muchos docentes, o algunos, pocos diría yo, se equivocaron en forma, qué sé yo, sarcástica de decir las cosas, porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Tal vez algún docente sí ha abusado de su autoridad, y en algún momento uno, hace años, escuchaba frases como, mañana vengan vestidos de semilla, porque me los voy a sembrar a todos con el examen. Ese caso, digamos, y tal vez en un pasado, ¿verdad? Y lo digo así coloquialmente con ese lenguaje, porque entonces tal vez estaba un muchacho ahí pulseándola, como lo dice. Tal vez ya le habían dicho, usted mejor no va al colegio porque no hay ni plata para que usted vaya al colegio. Tenía una situación, le está costando el estudio, y el profesor hace ese comentario o dice, bueno, el primer día de clases, mira, tengo 25 estudiantes, espero que después de vacaciones tenga solo 15. Y vamos a, ese tipo de comentario, ¿verdad? No puede darse. Tal vez la ley nació como para algunos pocos que sí tuvieron ese abuso en la autoridad o ese abuso de poder con los estudiantes. Pero ya un estudiante que haga algo incorrecto, que se le prohíba al docente, o que el niño, o ese temor de que el niño manifieste algo diferente a lo que uno le indicó, que llegue a la casa y que el docente sea acusado injustamente, y no se vale. No se vale en realidad, y yo creo que aquí yo les recomiendo a todos los papás, y no me canso de decirlo, cuando un niño llega con el maestro me hizo esto, pregúntele, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y qué hizo usted? Cuando un niño llega a la casa diciendo el compañero me pegó, pregúntele, ¿puedo conocer la historia completa? Porque tal vez no está mintiendo el niño, sí está diciendo que un compañero le pegó, pero resulta y sucede que o vio o olvidó contarle a la mamá y a sus familiares que el compañero le pegó, pero precisamente porque le rompió el cuaderno, que tampoco es la forma de resolver los problemas, ¿verdad? Con la violencia, pero que aquel niño o que se le comió la merienda o que le hizo alguna otra cosa de forma desagradable o le hizo una broma. Y entonces tenemos papás que en algún momento llegaron a la institución muy molestos, y porque a mí me gusta utilizar una técnica, y es decirle al estudiante, cuéntele usted a su papá qué fue lo que ocurrió. Y a veces es desgastante estar confrontando a un niño, y cuando un papá le cree solo la versión del estudiante, tenemos grandes problemas. Al niño hay que hacerlo, por más pequeño que esté, responsable de sus actos. Y tenemos que ir bajo esa línea. Si se equivocó, pedimos disculpas, seguimos adelante y aprendemos de ese error. Tenemos un comentario referente, bueno, a este tema precisamente y a lo que yo le preguntaba al inicio. Dice Carmen Iliana Lizondo
que tiene 23 años de trabajar en un comedor escolar y este año está con el tema de la licenciatura en primaria. Dice, por más que me digan que no estudie educación, es mi mayor anhelo ser docente. Como dice la invitada, hay muchos docentes que no tienen vocación. Es ahí donde viene el problema. Eh, bueno, hay que tener presente, yo cuando he tenido grupos de la universidad, yo les digo que, que nunca es tarde. Si yo descubrí, e incluso después de dar mucho tiempo clases, descubrí que ya estoy agotada, que ya no es lo mío, que ya ¿verdad? Por algunos factores no deseo desempeñarme en esta labor, eh, es bueno tomar una decisión Ya le iba a preguntar eso. es bueno. Ya le iba a preguntar eso. Hay momentos, por ejemplo, Carito, en donde usted se levanta un día normal que hay que ir a trabajar y usted dice, uy, no quiero ni ver pintada la escuela. Hay momentos Yo donde creo hay que cosas que la ofuscan tanto para pensar eso. hay momentos difíciles, no tanto, bueno, por lo menos me da pensar, no me ha ocurrido a mí como para decir, no voy a la institución, pero hay situaciones muy desgastantes y sobre todo para que la escuela funcione y el centro educativo funcione y el proceso educativo funcione, es un banco de 3 patitas. Pero antes hablábamos de que usted pone el 50 y yo pongo el 50. No, aquí cada patita del banco tiene que poner su 100%. ¿Y cuáles son esas patitas? El centro educativo, la familia y adivine, el estudiante. Si el banquito está renco, hay que revisar cuál de las patitas no Vaya, está dando el 100%. Y entonces hay situaciones muy desgastantes. A veces ya tenemos familias de familias que en algún momento eh, se ha querido responsabilizar al centro educativo de todo lo que le sucede al estudiante o de las equivocaciones o decisiones del niño. Entonces, realmente lo que se quiere es llegar a un acuerdo, poder demostrar cuál es su función como padre de familia y hasta dónde llega en relación con la institución, cuál es el compromiso y la función y el trabajo del estudiante y por supuesto cuál es la función del docente y hasta dónde llega. Entonces, teniendo muy claro esos parámetros, las cosas fluyen. Tiene que haber un ambiente de mucho respeto. A veces se le insiste a alguna familia eh, de algunas actitudes del niño y no se hace caso omiso de las recomendaciones y esto hace que en un futuro muy cercano el niño esté a veces involucrado en ciertos problemas. Felicitar a Carmen porque por ese deseo que tiene. Y yo sé, como les digo, la labor es titánica, pero sí se puede lograr. Y cuando tenemos esa visión y esa ilusión por realizar un trabajo, aunque las cosas tal vez desean de mucho aprendizaje o tengan sus pruebas, porque todo ambiente laboral las tiene, que no va a haber nada que le impida a uno seguir adelante. tengo acá un mensaje del WhatsApp y dice, Andrés, perdón que siempre le escribo por esta vía, pero tengo una ortografía pésima, no importa, doña Rosario, siempre la seguimos leyendo por acá. Doña Rosario Estrada dice, saludar con mucho cariño a la niña Clarita. Ella fue maestra de Jairo, mi nieto, quien tuvo en su desarrollo como niño unas situaciones especiales sumamente serias. A veces yo como abuela sentía que no iba a poder sacar nunca ni al sexto. Ella tuvo un trato especial para él en la escuela de San Martín. Vivimos en Los Maderos y a pesar de que estamos dentro del mismo barrio, a veces era difícil mandarlo. Sin embargo, ella siempre estuvo cerca. Las situaciones era exactamente eso, la separación de padres que le afectó
inmensamente, inmensamente a mi nieto. Pero yo le estaré eternamente agradecida. Ya él logró sacar el sexto y ahí está estudiando por las noches en el colegio nocturno porque quiso trabajar para tener su propia plata y no depender de absolutamente nadie. Yo creo que ya le queda como 1 o 2 años a lo mucho, pero siempre la recuerda con cariño, al igual que su abuela. Me gusta que la hayan invitado a este programa. Creo que es una persona con un gran corazón y es la orientadora con más autoridad para poder hablar sobre la vocación y el cariño a su profesión. Gracias, niña Clary, por ser la persona que eres, por el trabajo que escogiste y por el trabajo que das para los niños. Yo sé que como Jairo, mi nieto, hay muchos que te tienen en un lugar especial en el corazón. Gracias a doña Muchas Rosario gracias. Estrada por su mensaje. Y no Muchas importa, gracias. puedes seguir escribiendo, aquí la sigo leyendo. Sí, muchas gracias, doña Rosario. Y el sentimiento es mutuo. En realidad uno les guarda muchísimo cariño. Y a esas abuelitas que han asumido a los nietos, yo de verdad las felicito. Y en alguna ocasión una abuelita me decía, niña, la mamá del niño, de este niño, tiene tal y tal situación. Y yo, y yo le decía, pues qué bendición tiene su nieto de que usted lo haya acogido en su casa y usted le esté dando la educación. Y yo creo que en ese momento esa abuelita reconocía, tal vez nunca lo había visto de esa forma, porque me decía, pobrecito mi nieto que no creció con sus papás. Y cuando yo le dije, ¿y a usted le parece que, que sería conveniente que esté con los papás? Ella entró en razón y me decía, no, usted tiene toda la razón. De verdad que lo mejor que le ha pasado a muchos niños es encontrar ese cariño de esos abuelitos y que con mucha responsabilidad y sobre todo mucho amor los han asumido. Y supongo que le debe ocurrir a muchos abuelos, ¿no? A muchos abuelitos y es maravilloso verlos, el apoyo que le brindan, el, el cuidado, la protección y sobre todo que han salido a dar la cara por esos niños y cueste lo que cueste, ¿verdad? Y por darles un futuro mejor y con mucha seguridad. Andrés, bueno, continuando con comentarios desde el Facebook. Nos saluda, dice, saludos, buenas noches, un placer saludarles de parte de Luis Diego González Esquivel, un amigo de... Mi buen amigo Luis Diego. Así es que no nos vemos, hay que ir a Sí. cafetear, siempre a conversar un buen rato. Tenemos también de parte de don Diego Gerardo Soto González, desde, yo creo que Diego es del lado de De Platanar, ¿verdad? Platanar, allá es donde tenemos que ir a ver los girasoles también. A la hija de Diego la tuve invitada en otro programa, Cristal. A Cristal. A Cristal, ajá, correcto. Dice salud, bendiciones de parte de Diego Soto. Virginia Jiménez dice, excelente, la felicito por su claridad en esto. Los niños no tienen por qué pagar las consecuencias de una madre caprichosa y meter odios a los hijos contra su padre, o también puede ser en contra de la madre, ¿verdad? Viceversa, porque también llega a suceder. Esos serían los comentarios que tenemos. Sí, en realidad yo creo que si cada papá tuviera conciencia del daño que se le hace a un niño, ya sea la madre si se dedica a hablar mal del padre eh, o viceversa, no lo harían. Los niños con el tiempo se darán cuenta eh, cuál, qué, cuál de ellos tomó o no la decisión adecuada. Y lo que sí yo les pido a los papás y ahora por igual a los que les corresponda brindar esa pensión económica, que lo hagan con todo gusto. Hay mucho dolor en los niños y esto de verdad me duele el corazón ver niños con situaciones donde
saben que la parte económica no está dando en casa, ya sea porque al que le toca dar la pensión no lo hace, porque es insuficiente los recursos y a veces no se quiere dar la pensión por eso, porque no se quiere, no porque no se tiene. Y entonces es muy injusto eh, exponer a un niño a tener necesidades que no debería por qué tenerlas. Entonces, realmente hay un corazón bondadoso en ellos y a veces ellos consideran que es su responsabilidad lo que está pasando entre papá y mamá. Y poner en medio a los niños les hace mucho daño. Entonces, un llamado, ¿verdad? De verdad, con todo el respeto a los papás, de que cuidemos a los niños. Clarita, ya en la parte final de este espacio, 52 años, dice Clarita que tiene. Ya confesó que tiene Ya 52. estoy grande. Ajá. Sí. Si volvieran a ser Clarita Morera Ruiz y tuviera que decir, bueno, no, le voy a cambiar a mi vida tal cosa, tal otra, ¿escogería otra profesión o escogería la misma que tiene? Yo creo que escogería la misma, pero tendría otra profesión también. Ajá. Una o dos. Sí me gustaría tener, ¿verdad? Complementarla con otra profesión, eh, porque creo que parte de mi forma de ser es poder servir y, y poder acercarme en este caso a los niños si requieren un apoyo. Entonces, sí volvería a ser orientadora, pero también tendría otra profesión. ¿Cree que es mejor la orientación de primaria o secundaria? ¿Cuál le hubiera gustado más? ¿O cree que hay en donde está? De las dos me gustan. Me gusta secundaria porque creo que hay un horario establecido, igual en primaria hay un programa, hay una lección de orientación y entonces yo tengo que cumplir con esa lección de orientación. En primaria tenemos la libertad de trabajar en atención individual, atendiendo pequeños grupos, de también ir a las aulas o en proyectos, en coordinaciones con otras instituciones y otros profesionales para abordar diferentes temas, pero en primaria hay algo maravilloso. El niño todavía tiene confianza en el adulto y el niño dice las cosas como tienen que ser. Hay uno que otro que son un poquillo más bandidillos, pero el niño dice lo que está, qué sé yo, en la casa se faltó a la verdad, pero el niño llega contando la versión que realmente es. Y el niño se deja ayudar un poco más o tiene esa posibilidad. Hay casos de casos, ¿verdad? Pero el niño tiene esa posibilidad de que oportunamente se le puede indicar el camino. A veces los chicos, los adolescentes que podemos creer en ellos, que tienen un gran futuro, de verdad dejemos de decir que son aborrecentes, porque a veces habría que preguntarse cuál es la actitud de un adulto para que se refiera así a un adolescente. Eh, Creamos en ellos, acompañemos, no los dejemos solos, porque quizás ese adolescente en esa etapa es donde más requiere el acompañamiento. El saludo para José Fabio Vázquez Quirós, que nos ve desde los Estados Unidos, y doña Virginia Jiménez que dice, excelente tema, amigo, gracias. Clarita, hay situaciones que usted cree que le hayan marcado personalmente, que usted se lleva eso para la casa y como me comentaba una docente hace unos días, e incluso hasta le quitan el sueño, la situación de algunos alumnos. Sí, yo creo que realmente hay situaciones incluso, yo a veces siento el tener que guardar un secreto, la parte de orientación es de mucha confidencialidad, de, de trabajar a veces con el dolor de los demás y a veces de sentirse impotente, pero también hay, y de tomar decisiones firmes cuando se ha tenido que poner una denuncia, cuando se ha tenido que
a corregir una acción, pero con medios legales, ¿verdad? Y que tal vez aquello ya no, y hay un impacto en el estudiante y en su familia, pero también hay un dolor, ¿verdad? Que hay que resolver o parar. Recuerdo en una ocasión a una señora que se me acerca a mí y me dice que ella decidió perdonar, voy a contar, es un secreto, decidió perdonar a las personas que le han hecho daño y que yo soy una de ellas. Ajá. Y de repente yo sentí en una serie de emociones, ¿verdad? Una mezcla y les digo que entre enojo y confusión yo decía, bueno, ¿esto qué fue lo que pasó? Y recuerdo que era una señora muy joven, con 21 años y 4 niños ya. Empezó temprano la tarea. Empezó temprano la tarea. Y que esta muchachita eh, probablemente, digo, pienso, que con muy poca ayuda de su compañero, ya tenía una niña en primer grado de 21 años y 3 más pequeñitos. Y esta joven, la forma de corregir a su hija era lastimándola físicamente y se tenía que ir a poner una denuncia. Y yo, cuando ella, años después que ella me buscó, yo decía, ya es difícil decir que perdono a alguien, voy a tratar de entender la situación. Y luego reflexioné muchísimo, o sea, la denuncia tenía que ponerla sí o sí, no había otro medio, sino yo estaba incurriendo como cómplice. Pero pensaba que pude haberme acercado a esta joven y guiarla más en cómo tratar a un niño, referirla a un programa del PANI para tratar a sus hijos. Sé que es una mamá, una buena mamá, se equivocó y con su hija mayor, principalmente, con los otros niños no, pero bueno, después de esa lección la retiraron de la casa por 6 meses y yo tal vez entendí que, bueno, era mi función, porque muchas personas le dicen, Jane, no, usted tranquila porque le correspondía hacerlo, pero vieras que me hizo reflexionar porque ella sintió eso como un dolor, como una amenaza y tal vez desde alguna u otra forma pude haberle colaborado. Y pareciera contradictorio, pero digo yo, probablemente quedé en deuda con ella, que también estaba aprendiendo y una mamá muy joven. Igual leemos comentarios que tenemos todavía ahí antes de irnos. Bueno, ya para finalizar prácticamente porque si no le daríamos, dijo Andrés un día hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que conversar. Y es que, por ejemplo, bueno, Ame Morera dice, Clarita es una excelente persona y profesional, muy contenta de que la educación pública cuente con personal como Clara. Muchas felicidades. Muchas gracias. Eh, teníamos tenemos otro comentario de Virginia Jiménez que comentaba la situación que mencionábamos antes de que hay casos que madres le meten odio a los hijos y no solo eso, también ponen hasta personas en contra del padre. Bueno, y son situaciones que se dan y que quizás tienen más ámbito familiar que la parte educativa, pero sí se dan esos casos y se han vivido en muchas familias. Bueno, pero tenemos también a Diego Gerardo Soto que dice, Clarita, gran persona, la conocí en un viaje a Cujuquí. Dice Carlos Valdés. Ok, sígale ahí. Es que el Facebook a veces no me carga los comentarios, eso. Vamos a tener que hablar con Mark Zuckerberg para que nos repare eso. Dice Carlos Valdés, ¿qué opina de los medios correctivos ausentes en la disciplina y comportamiento de los estudiantes? Soy de la generación de haber recibido disciplina de la misma maestra y hasta de sacerdotes por medios físicos o coercitivos.
que hoy día se calificaría como tortura, pero en aquel tiempo era lo que funcionaba y que ya adultos fueron buenos ciudadanos, trabajadores y honestos. Virginia dice gracias y bendiciones, feliz noche para ustedes y todos los que escuchen el programa. Muchísimas gracias por los comentarios, más bien, y igual a Diego Soto. Bueno, a don Carlos yo le diría, pues, hace falta, disciplina no es sinónimo de castigo físico. Cuando se castiga físicamente, el hilo es tan delgado que puede pasar a agresión. ¿Cuál es la diferencia? Que el castigo físico depende de mi estado emocional. Si hoy tuve un día lindísimo, hasta un aumento de salario, una nueva oportunidad, el niño me puede decir, mira, le quebré el parabrisas al carro del vecino y, eso no es nada. Pero si un día se le cayó la taza y ese no ha sido mi día, entonces entra mucho en juego la parte emocional. La ausencia de consecuencias no es buena para el estudiante, no es buena para el niño, porque la permisividad no es un buen aliado. Los niños tienen que crecer en el marco del respeto, incluso de ellos mismos, en la misma casa. O sea, si yo tengo aquí 3 frutas y somos 3 personas, eso indica que es una fruta para cada uno y se tiene que comer una fruta cada persona. Yo no puedo dar y no me puede hacer ni gracia que alguien, aunque yo no como, mamá no, ni tan siquiera tenga ganas de comerme la fruta, es que me corresponde. Ahí, en algo tan sencillo, le enseño el respeto hacia los demás y los derechos a los demás. La ausencia total de actos disciplinarios hace personas irrespetuosas, irresponsables, personas sin compromiso y personas que se dirigen por la vida como que si solamente ellos existieran. Entonces, quizás el castigo físico a veces hasta lo validamos. ¿Por qué lo validamos? Sí, porque puedo considerarme que soy una persona, entre comillas, buena persona, ¿verdad? Que estoy dentro de las normas que establece la sociedad y que, bueno, y que algunas personas las hemos escuchado y decir, bueno, Dios libre no me hubieran volado paja, porque quién sabe qué tipo de persona sería. Pero a veces tenemos papás que bajo la amenaza quieren corregir a los niños. Recordemos nada más qué produjo el castigo físico, qué recuerdos tenemos del castigo físico, el dolor que a veces tenemos porque tal vez era innecesario, pero también sin culpar a nuestros papás porque crecieron en un ambiente donde se les disciplinó de esa forma, porque era lo que había. Pero en este momento tenemos muchas formas de que el niño tenga consecuencias y es eliminando muchos privilegios que tienen, pero cumpliéndolos. Entonces, por ahí tenemos mucha modificación de conducta si realmente tenemos una disciplina. Y es aburridísimo, disculpen, poner disciplina, porque si yo establezco reglas firmes, tengo que vigilarlas, tengo que supervisarlas y también, digamos, ya me afecté, supervisarlas y que también tienen consecuencias por el incumplimiento de esas reglas. Es más fácil que hagan lo que quieran, pero la sociedad nos ha dicho que no van a aceptar personas que hagan lo que quieran. Y la misma sociedad va a poner límites y reglas, que es lo que a veces uno quisiera evitar en un niño, en la formación de un ciudadano. Que tenga muy claro hasta dónde puede llegar, qué me corresponde y qué no. Iván, un último mensaje. Sí, un saludo al doctor Álvaro Hidalgo que nos acompañó en el programa que hicimos exclusivo desde el cuarto a don Maynor. Y dice, muchas gracias por transmitirnos la experiencia en la carrera docente. A veces de lejos no sabemos por todo lo que atraviesa el educador. Saludos también a mi apreciado amigo Andrés e Iván. Entonces un saludazo para don Álvaro.
Para don Álvaro Hidalgo, una persona muy interesante para conversar, lleno de sabiduría y cuando uno conversa con gente así, se aprende un montón de la gente. Claro que Incluso sí. transmite enseñanzas hasta sin darse cuenta. Sí, don Álvaro, una trayectoria excelente, ¿verdad? Como médico y director de nuestro Hospital San Carlos. Clarita, el ser orientadora con preparación para atender tanta niñez y tanto eso, la ha hecho ser mejor madre. O sea, una muy buena mamá. Bueno, ay, esto es muy, por ahí deben estar mis hijos eh, pensando en eso. Resulta que ha sido, una vez me decía uno de ellos, mami, todos mis compañeros dicen que qué dichoso yo porque soy el hijo de la orientadora, la niña que nunca se enoja y la niña que, y yo tal vez de alguna forma yo les decía, aquí la que llegó a la casa es su mamá, la orientadora quedó allá enganchada en el portón de la escuela, le decía yo, y bueno, por ahí José Francisco debe estar riéndose, lo amo mucho, mi amor. Pero tal vez porque trabajé y trabajo con niños, a veces me daba cuenta de esa parte que no era tan bonita de los niños. Y entonces, cuando ocurría algo, lo primero que yo les decía, me cuenta la historia. Nadie de gratis se gana lo que usted me dice que le pasó. ¿Qué hizo usted primero para que yo le pueda ayudar? Ahora, muchas veces, si de lo que usted me está contando usted no es responsable, tranquilo o tranquila. Pero si hay algo de cierto en lo que a usted le dijeron o le hicieron, pues corríjalo. Y en algún momento mi esposo me decía, usted es demasiado cruel con ellos. Bueno, en ese sentido, yo deseo que todos los papás le pregunten a los hijos cuando llegan con una queja, tranquilícese, tome agua, ve a ver en qué momento me puede contar lo que realmente sucedió. Antes de irse a la institución a defender algo que no se podía. Y bueno, y en ese sentido, tengo muchas anécdotas y una compañera me decía, Clara, debe ser demasiado fuerte para usted que la gente le diga, usted no se enoja, porque por supuesto que sí me enojo. Y hay cosas que, como ser humano, que son muy molestas, pero como mamá, bueno, solo puedo decir que le tengo que dar gracias infinitas a Dios por los hijos que tengo y siempre los manifiesto. Si Dios encontró una forma hermosa de bendecir mi vida, han sido mis hijos. Ya ha sido un trabajo de dos orientadores Sí, por eso también, le digo, de dos orientadores y creo que con la enseñanza y el acompañamiento de ellos hemos estado muy de la mano y bueno, tenemos buenos resultados, no perfectos, pero sí buenos resultados. es que le hice la pregunta porque uno ve, hay una señora que yo admiro muchísimo, siempre contenta, siempre llena de alegría, no sé si habrá tenido, me imagino que sí, como todo el mundo, hay momentos malos, pero por lo menos los disimula muy bien, es doña Ángela Olivar y siempre está contenta. Ay, hermosa, ¿eh? Eh, y en el caso de Clarita Morera, que es mi vecina aquí cercana, siempre que casi nunca la logro ver ni conversar con ella, pero siempre que la veo está contenta también. Y siempre se ve sonriente y uno dice, pues claro que hay gente que siempre está contenta. Y, y por eso le preguntaba, porque digo, qué bonito tener una mamá que siempre esté contenta, que nunca esté brava. Y vieras qué Ah, interesante eso, Andrés, porque hay muchas mamás porque aprendieron un discurso. Yo soy la mamá sacrificada. No queremos mamás sacrificadas, queremos mamás satisfechas, madres felices, madres que digan, ok, porque hablamos de una mamá sacrificada, la que se levantó, limpió zapatos, la que se hizo más de la cuenta y no es tan mal. O sea, es muy lindo que a un hijo se le chine, pero usted como hijo tiene sus responsabilidades. O sea, entonces tenemos una mamá que
que dedicó toda su existencia, incluso a hacer cosas que los hijos pueden hacer, y no se realizó como ser humano. Tenemos una mamá cansada, una mamá que quería hacer el curso de natación, pero no pudo ir porque a tal hora tiene que servirle la comida a los hijos y al esposo. ¿Y qué significa eso? O sea, ese es otro tema que yo tengo, digamos, porque el asunto es que cada quien puede hacer sus cosas. A veces es que esa parte no podría decirles pero como mamá sí se las digo. Algún día, si necesitas una mano ayuda, recuerda que al final de su brazo, ahí la encontrarás. Porque, y suena, tal vez alguien me dice, no, eso es cruel. Sí los chineo, ahorita pueden escribir ahí, sí los chineo, pero hay cosas que el niño y el joven tienen que hacerse responsable. Tenemos mamás que no pueden ir a hacer un mandado porque tienen que alistarle el almuerzo para que su hijo se lo lleve. Igual pasa con las mamás que tienen que cuidar nietos Sí. para que los hijos vayan a pasear. Y una de mis hijas dice, mami, yo no sé cómo es que hay adultos que no son funcionales. Bueno, quizás porque a ellos les tocó. Son 4 hijos que en algún momento yo tenía una pizarra en la casa y habían diferentes combos. Combo 1, el que barre, recoge la ropa. Eran combos de Sí, trabajo. El que lava los baños, de oficio. se encarga de qué sé yo, de limpiar. Y también doblar ropa. Todos los días teníamos que hacer una comida al día. Entonces, el hogar es una empresa. Yo sé de personas que a veces se les invita a un lugar y dice, ay, yo no puedo ir, es que el sábado y el domingo es para hacer oficio. Además de su trabajo fuera de la casa. Entonces tenemos madres muy agotadas. Y bueno, seguro gracias a Dios mis hijos me han permitido estar muy feliz. Les prometo que les voy a hacer pan. Bueno, aquí un compromiso público. Hacer pan. Hacer pan, un famoso pan que ellos aman. No, y es que a mí me gusta ver, por ejemplo, el caso de Carita. Las pocas veces que la veo, y eso que vivimos aquí a 25 metros, pero siempre la noto contenta. Y doña Ángela Olivarri, siempre contenta también. Y es que tengo unos amigos, un día esto les dije, lo que voy a llevar es un poco de chupetas. Bueno, es una quejadera y uno dice, qué aburrido, ya hasta me da pereza ir donde ellos, y me da pereza hablar con ellos. Porque es muy cansado llegar a usted a vivir siempre quejas y posiciones así, porque hasta lo disponen a uno, hasta sale uno cansado de ahí. Y no puede ser, o sea, ¿cómo es posible? Si yo tengo un trabajo, escucha, debo darle gracias a Dios por ese trabajo. Y gracias a Dios cuando hay mucho trabajo. Pero yo voy a estarme quejando. Estoy cansadísimo, llegué cansadísimo. Y es que ¿cuál trabajo no? O sea. Y todos los trabajos son cansados. Sí, por suaves que sean. Todos son cansadísimos. Y entonces, en donde dice José Chacón Morera, vamos a esperar el pan. Ay, mi amor, sí. Y Marta Méndez Barahona, ay, Clarita, quien admiro como profesional, colega, madre, amiga, es una mujer ejemplar. Saludos, Clary. Muchas gracias, Marta. Pero eso ocurre, Clarita, agradecerle. José ya va a su mamá para la casa porque si no, no va a poder comer pan. Ya la vamos a dejar ir. Hoy no lo voy a hacer. No es hoy. Es que la voy a querer hacer pan. Y es que siempre, yo para mencionar un recuerdo que me vino de la infancia, que quizás son, bueno, siempre los años que ya pasaron son los más lindos, ¿verdad? Uno, hasta el año pasado puede haber sido. Y es que siempre los hijos tenemos una comida que nos hace la mamá, que es la que queremos que haga. Y mami, ¿cuándo me hace tal cosa? Algunos será, qué sé yo, los espaguetis, otros será, mami, hágame pan, otros serán, hágame pollo frito, cualquier cosa, pero siempre hay una. Andrés, usted tuvo alguna comida. Todas las comidas de la mamá siempre gustan. Sí, pero hay una que es la top. ¿Usted tuvo alguna comida de su mamá top? Sí. El que se hacía de atún, no atún de lata, sino
salpicón. El salpicón, qué bueno. Ah, sí. Por Y, dicha que Cucu, mi hermano, aprendió a hacerlo. bueno, Lo que pasa es que como casi nunca está, entonces casi nunca lo hace, pero sí aprendió a hacerlo. y yo hoy, antes del programa, mi mamá me llamó porque tenía una sopa, y una sopa de mondongo. No a todo el mundo le gusta, pero estaba deliciosa. Y entonces venía, de verdad, muchas gracias a mi mamá, porque también siempre ha estado para nosotros y delicioso. Que no se den cuenta mis hermanos, porque entonces Menos Ronald Morera, y que menos debe Ron. comer un montón. Ajá. Por dicha fui queditita yo. Menos Ronald Morera, que debe comer un montón. Sí, Clarita, gracias por estar con nosotros, con gusto. por compartir esas experiencias, hasta los de madre orientadora, y poder compartir con nosotros de toda esa situación, porque hay gente que dice, y yo he visto cuando las huelgas de los docentes, y todo el mundo habla tan mal de los docentes, y en realidad el trabajo que llevan sobre sus hombros es bastante complicado. Yo creo que los papás se dieron cuenta de esto en pandemia, cuando cómo le explico a mi hijo y con un niño o dos en la casa, y el docente a veces con 15, 25 y hasta 30 niños. Pero sí, fue un trabajo, es un trabajo bastante importante, muy valioso. Yo felicito a mis compañeras, a todos los docentes, y muchas gracias por la invitación. Nos encontramos en 8 días hablando con el grupo Preservadores de las Tradiciones sancarleñas, que realizaron lo del 103 años de cantonato de nuestro cantón. Y 8 días después vamos a hablar de emprendedurismo con una empresaria aguasarqueña que se animó y, como dicen, se echó al agua a emprender, y hoy tiene tiendas en varias partes, le ha ido muy bien, y ella quiere dar algunas sugerencias y consejos a personas que quieren emprender en esa situación, que ya no son emprendedores, son valientes, porque hacerse empresario en este país hay que tener bastante valor con todo lo que significa, y con todo lo que tienen, con todos los requisitos que deben cumplir para poder tener un negocio abierto, y más si son uno o dos o más. Hay que tener más valor que actitud de emprendedurismo. Nos encontramos en 8 días a las 7:30 entre nosotros. Buenas noches y feliz descanso.